Estimados alumnos, mi nombre es María Alejandra Paz y soy abogada de profesión. Actualmente ejerzo el cargo de secretaria general del Centro de Arbitraje de Arbitrare, que con más de 7 años de experiencia venimos administrando procesos arbitrales, institucionales y ad hoc. El día de hoy les voy a conversar sobre la ética y el deber de revelación de los árbitros, en el marco del curso de formación de árbitros especializados en arbitraje comercial que está organizando la Peruvian Chamber of Business. En primer lugar, quisiera empezar con una frase muy típica en el arbitraje, muy conocida, que dice: el arbitraje vale lo que vale el árbitro. Y es así. El profesor Roque Caivano no se equivocó al mencionar que la selección de los árbitros es quizás el más importante punto por el cual a las partes les toca decidir quién va a ser la persona que resuelva el arbitraje. Por más que intervenga una institución arbitral prestigiosa, el éxito o el fracaso del arbitraje dependerá en gran medida de la capacidad de los árbitros para resolver la disputa con equidad y con solvencia. Entonces, dicho esto, he dividido el curso en dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre la ética y su contenido, asimismo cuáles son los principios que rigen la función arbitral y las prácticas lamentablemente antiéticas que se están dando en el arbitraje. Por otro lado, vamos a hablar sobre el deber de revelación de los árbitros, el concepto y todo el alcance que tiene, ¿no? Asimismo, vamos a analizar en la normativa nacional y la legislación comparada cómo es que se viene desarrollando este deber de revelación, y por último vamos a tocar sobre las directrices de la IVA, que son pautas o referentes importantes para poder revelar correctamente cualquier hecho o circunstancia que a las partes les pueda generar dudas justificadas de imparcialidad o independencia del árbitro. Es así que, si hablamos de ética, el diccionario de la Real Academia Española lo define como el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona, en cualquier ámbito de la vida. Cuando hablamos del ámbito profesional, ya hablamos de una ética profesional. En este caso, se aplica para los profesionales que durante su labor ejercen pues sus funciones y deben estar sometidos a un código de ética, usualmente del colegio profesional que pertenecen. Por otro lado, en el arbitraje también debe estar presente la ética. El deber de los árbitros es el mismo que el de los jueces. Tienen que actuar con diligencia, con integridad moral, ¿no? Pues van a solucionar un conflicto que les han encargado las partes. Básicamente las partes han depositado la confianza en ese árbitro. Por eso es que, a mi criterio, el árbitro debe ser ético. No importa si no existe un código de ética, no importa si no hayan normas que regulen estos comportamientos. Sin embargo, debe ser una cualidad inherente de todo árbitro el tener valores. Sin embargo, los códigos de ética pues nunca están de más, ayudan mucho al arbitraje a que puedan marcarse las pautas o las líneas para que la conducta de todos los partícipes del arbitraje sea pues conforme, ¿no? Y se respete. Si nos vamos a un marco de arbitraje internacional, tenemos varias instituciones que han establecido prerrogativas a los tribunales arbitrales para que hagan valer las normas éticas dentro de un proceso arbitral. Por ejemplo, la International Bar Association, que es comúnmente conocida como la IVA, ha establecido unas directrices, ¿no?, por las cuales los árbitros deben de revelar cualquier situación o hecho que pueda generar dudas a las partes, ¿no? Esta institución dice que los tribunales deben ser y permanecer éticos e imparciales hasta que culmine el proceso y aún más allá, ¿no? O sea, habiendo terminado el proceso, igual se mantienen estos deberes, por ejemplo, de confidencialidad. Por otro lado,
la Corte Internacional de Londres, ¿no?, de arbitraje, les ha dado una facultad de imponer sanciones a las partes y adoptar discrecionalmente cualquier medida destinada para preservar la integridad del proceso. También la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocida como CENUCMI o UNCITRAL, en sus siglas en inglés, habla de que el tribunal debe evitar demoras y gastos innecesarios a las partes, ¿no? Lo que tiene que hacer es llegar a una solución justa y eficaz del litigio. Y bueno, por último, lo que es la Asociación Americana de Arbitraje, que tiene un centro también de arbitraje internacional, permite al tribunal arbitral imponer costas, extraer inferencias adversas y otras acciones necesarias para proteger la eficiencia del arbitraje, ¿no? Como ven, pues son instituciones reconocidas a nivel internacional que no dejan de lado las normas de conducta de las partes y los árbitros. Asimismo, existe una doctrina llamada Clean Hands, ¿no? Esta doctrina, que la traducción significa manos limpias, lo que hace es que impide que el tribunal sea parte o cómplice de eventuales prácticas corruptas de las partes, ¿no? El principio de esta doctrina es que nadie puede buscar una solución justa o sostener una defensa justa si es que ha violado los principios de buena fe, por ejemplo, ¿no? O ha estado inmiscuido en actos de corrupción. En este caso, si el árbitro o los árbitros llegan a la conclusión de que alguna de las partes o ambas partes hayan cometido actos de corrupción, ¿no?, tendrían que pronunciarse desestimando la pretensión de fondo o declarando la no arbitrabilidad de la controversia por afectación al orden público. Esta doctrina es a nivel internacional, pero también tenemos la regulación de la ética en el arbitraje, por ejemplo, en contratación pública, ¿no? La Cámara de Comercio Internacional ha establecido una guía denominada las Red Flags. Son las banderas rojas que es como que alertan al tribunal arbitral sobre posibles actos de corrupción. Por ejemplo, tenemos el típico caso de una empresa joven que participa de una licitación pública y la gana, ¿no? O una empresa que sin experiencia conforma un consorcio. O por otro lado, cuando las partes a propósito celebran transacciones extrajudiciales con reconocimiento de altos daños y perjuicios y la inclusión de una cláusula arbitral para luego someter a arbitraje y poder sacar de ahí una indemnización. Entonces, estos son, por ejemplo, casos en los que se pueden dar indicios de corrupción, ¿no? De ser detectados estos actos de corrupción, ¿el árbitro debe mantenerse al margen de los mismos? Esa es la pregunta, ¿no? Si bien es cierto, las red flags no son prueba de corrupción, sí son una alerta. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el árbitro? Debe tener mayor escrutinio con las pruebas y hechos del caso, ¿no? No, es cierto, no es una evidencia, pero sí son rasgos de corrupción, por lo tanto tiene que proceder con cuidado, ¿no? Y analizar muy bien, porque tampoco es que sea un fiscal, ¿no? Entonces tiene que analizar muy bien la controversia y ver si es posible que pueda resolver o no el caso. Asimismo, a nivel nacional tenemos la ley de arbitraje, nuestra ley de arbitraje regulada por el decreto legislativo 1071, que está basada en la ley modelo de UNCITRAL, ¿no? Lo cual quiere decir que tiene un marco normativo moderno y nos permite incluir este tipo de principios o doctrinas internacionales al arbitraje nacional, ¿no? Los artículos, por ejemplo, que nos permiten la aplicación de estos principios es el artículo 3, ¿no? El artículo 40, que habla de la competencia del tribunal arbitral para poder decidir la conducción del arbitraje bajo sus propios criterios, y así también el artículo 43. Por otro lado, en la ley de contrataciones con el Estado, ya la número 30225,
ya se han establecido, y todas sus modificaciones, ¿no?, han incluido una serie de modificaciones en el arbitraje en contratación pública. Por ejemplo, han incluido lo que son las cláusulas anticorrupción. También han establecido que las instituciones arbitrales deben ser acreditadas. Luego esto se modificó y ahora está en stand-by. Sin embargo, para los arbitrajes ad hoc, por ejemplo, han puesto una tabla de honorarios referencial, ¿no?, para poder calcular honorarios. Asimismo, implementaron un registro de árbitros automáticos. También hicieron antes con un registro de secretarios arbitrales, sin embargo ahora ya quedó sin efecto. Han establecido un código de ética para todos los arbitrajes ad hoc y para las instituciones arbitrales que no cuenten con un código de ética, aplicarlo de manera supletoria. También han determinado la publicidad de los laudos arbitrales, y esto es un tema un poco controversial debido a que la esencia del arbitraje es confidencial. Sin embargo, para temas de contratación pública, todos los laudos están publicados, o deben estar. Asimismo, tienen un récord arbitral de todos los árbitros para saber sobre sus recusaciones, sus sanciones, ¿no? Y establecen también un mecanismo de designación de árbitros por OCE de manera residual, ¿no? Entonces, prácticamente la ley de contrataciones ha cuidado mucho esta parte del arbitraje que involucra mucho la ética de los partícipes, ¿no? Sin embargo, a mi criterio, las cualidades académicas de un árbitro, ¿no?, y profesionales definitivamente son necesarias, ¿no?, para un buen resultado, pero no son suficientes. Asimismo, también se requieren cualidades éticas o morales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas cualidades o principios que debería tener todo árbitro, deberían estar presentes en la función arbitral, ¿no? En principio, todas las regulaciones coinciden de que tanto el principio de imparcialidad como el principio de independencia deben estar presentes, ¿no?, a la hora de escoger a un árbitro, ¿no? Todo árbitro debe tener esas dos condiciones. Sin embargo, la existencia de uno no garantiza la existencia de otro, son complementarios necesarios, ¿no? Pero ambos se deben ser analizados en cada caso en particular. La falta de independencia o de imparcialidad de un árbitro no supone el cuestionamiento a sus cualidades profesionales, ¿no? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. La diferencia entre independencia e imparcialidad, se podría decir que la primera es un árbitro independiente es un árbitro libre de influencia, libre de orientación o control de terceros, ¿no? No tiene esa relación de dependencia. Prácticamente este principio se fundamenta en la ausencia de relación del árbitro con las partes, ¿no?, o con terceros. Llamemos relación a tipo de profesionales, familiares, de negocio, financieras o de carácter personal, ¿no? Con respecto a la imparcialidad, pues se dice que es la libertad frente a todo perjuicio o favoritismo, ya sea de palabra o de obra, ¿no?, y una disposición de servir a las partes por igual, no solamente a una de las partes, ¿no? La imparcialidad es un concepto más abstracto que la independencia, en el sentido que implica un estado de ánimo que además resulta ser difícil de medir y cuantificar, es muy subjetivo, ¿no? Sin embargo, además de estos dos principios que exige la ley de arbitraje, consideramos que deberían estar también presentes los principios de confidencialidad, disponibilidad e idoneidad. Refiriéndome brevemente a la confidencialidad, pues está no solamente en el árbitro, sino en las partes, de mantener en reserva lo que sucede dentro del arbitraje, ¿no? Con excepción de los arbitrajes en contratación pública, ¿no?, que se publican, los demás arbitrajes necesariamente son confidenciales, ¿no?, y todos los partícipes deben de guardar la reserva del caso. En la disponibilidad del árbitro que va a actuar, se refiere a que debe de tener no solo tiempo, ¿no?, para poder administrar el caso, sino también
predisposición, ¿no? Estudio, interés, se entiende que va a resolver una controversia y de repente pues es un árbitro que no solamente se dedica al arbitraje, sino también ejerce otra función, ¿no? Puede ser que sea abogado, puede ser que sea ingeniero, ¿no? Pero no por eso va a relegar el arbitraje o el proceso que le han encargado, ¿no? Debe de estar disponible y atender el caso y darle la agilidad necesaria para llegar a una solución pronta, ¿no? La idoneidad pues es lo que engloba todos estos principios, ¿no? Un árbitro que es ético, que es profesional, que es inteligente, reúne todas estas condiciones para ser idóneo para el caso. Últimamente se está conversando mucho sobre las prácticas antiéticas que se ha dado en el arbitraje, ¿no? Inclusive ya se ha hecho hasta un seminario de corrupción y arbitraje y hay varios árbitros que han plasmado opiniones muy drásticas sobre hechos que se vienen dando, que no son al 100%, pero que sí existen. Por ejemplo, el árbitro Huáscar Ezcurra Rivero ha mencionado que existen 4 tipos de árbitros que no son éticos y los ha nombrado en 4 categorías. En primer lugar ha puesto el árbitro preferido. ¿Quién es el árbitro preferido? Bueno, aquel que nombra una parte siempre, ¿no? Y para cada problema que tiene, ese va a ser su árbitro, porque sabe que siempre va a apoyar al cliente a que gane en todos sus arbitrajes, ¿no? En segundo lugar tenemos lo que él ha denominado el árbitro puertas abiertas. Este es aquel con quien la parte que lo ha designado se reúne y conversa cada vez que puede y que sea necesario. Le pregunta cómo va el caso, le da una opinión antes de presentar un escrito, ¿no? Y bueno, siempre está brindándole consejos para una mejor defensa dentro del proceso arbitral. El tercero lo ha denominado el árbitro coimero, y este es generalmente una combinación de los 2 anteriores, menciona, ¿no? Es el que acepta o el que solicita un soborno a quien lo designa con la finalidad de que sea parcializado, ¿no? Que favorezca a la parte que lo nombra. Por último tenemos el árbitro abogado oculto. Este es quien no aparece en el proceso, pero prepara los escritos, arma la defensa de la parte que lo designó y también es el árbitro del mismo caso. Lamentablemente, estos 4 tipos de árbitro existen y son personas que ya han perdido toda la noción de ética y están pues realizando conductas que manchan al arbitraje. El autor concluye alegando que para combatir este tipo de corrupción en el arbitraje, o al menos tratar de mantenerla al margen o de manera residual, debemos de fomentar más competencia, ¿no? Más competencia y más información. En primer lugar, competencia se refiere a que haya más centros de arbitraje, más profesionales preparados, idóneos y éticos. Y por el otro lado, más información se refiere a la transparencia, ¿no? O sea, al deber de revelación que debe realizar cada árbitro, indicando todos los posibles hechos que puedan generar dudas de imparcialidad o independencia, ¿no? Árbitro cita a Luis Brandeis, juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, quien mencionó que la luz es el mejor desinfectante, ¿no? Esto quiere decir que mientras más exposición haya, más revelación, entonces va a ser el mejor antídoto para la corrupción. Muchísimas gracias. En este punto hemos terminado la primera parte del curso referido a la ética.